Buenas noches, mi nombre es Fabián Navarro, pertenezco al grupo 37 de la materia Cultura Política. Voy a dar respuesta a la guía de actividades para esta fase 4. Mm, ¿Por qué considera que la temática escogida es pertinente? Nosotros escogimos las protestas estudiantiles entre los años 1957, 58 y 59. La consideramos pertinente porque fue muy marcada dentro de la historia de Colombia. Este periodo especialmente, pues tuvieron un auge estas protestas eh, a raíz de todas las vivencias que estaba sufriendo Colombia por el momento. Fue a nivel político y social, pues fue muy movido. Tuvieron varios aspectos que más adelante vamos a tratar cuando hablemos de los hechos más importantes. Pero esa pertinencia es porque fue una de las épocas que más marcó esta participación de la política en Colombia. Podemos decir que en esa época empezaron a ser visibles todas las universidades, empezaron a ser visibles muchos sectores eh, que hacían huelgas, movimientos. Entonces estaba que la banca, que la parte comercial, la parte del comercio, los campesinos. Bueno, se empezaron a formar sindicatos. Todo esto provino después de lo que llamamos la revolución industrial. Y fue cuando realmente eh, se empezó a ver en Colombia eh, esa, ese inconformismo por parte del estudiantado con muchas de las políticas que para la época estaban instauradas. Empezaron las marchas, empezaron las propuestas, pero asimismo empezaron otra serie de problemas adyacentes, y fue por eso pues que empezó como todo este ciclo. ¿Cómo relacionamos este tema investigado en la participación política y la democracia? Bueno, se supone que la democracia es como un derecho que tenemos, que la sociedad tiene, eh, y pues la protesta estudiantil, ¿sí? Después de que empezó a formar todos estos congresos, todas estas, empezaron a hacer sus conjuntos y empezaron a hacer diferentes actividades. Se suponía que iban a intervenir directamente en la política. Muchos de esos líderes pues tuvieron sus visiones. Cuando uno empieza a hacer una protesta, cuando uno empieza a hacer una movilización, una marcha, pues tiene como objetivo común algo. Tenían peticiones, que no queríamos este rector, que digamos, para remodelar la política que había sobre las instituciones y sobre la educación. Entonces ellos querían eh, participar, querían un representante de un lado, querían un participante del gobierno, y que no fuera todo tan manipulado. Entonces, como les digo, hay una suposición de que la mejor manera de hacer democracia es ejerciendo un voto. La mejor manera es utilizar, por ejemplo, un recurso como recursos que existen para intervenir al gobierno, digámoslo así, para que no sean tan liberales, ¿cierto? Pero pues en realidad las participaciones se empezaron también en la época a mezclarse con un poco de cosas como la violencia, ¿verdad? Entonces, eh, ¿deberían los estudiantes en la actualidad tener una participación, ya por decir algo, dentro de un congreso, dentro del Senado? Pero pues todos sabemos que en este momento pues no, dentro del contexto nacional, pues ahí no tienen cabida.
La población que se afecta y quiénes son los actores relevantes del sector social investigado, pues los actores siempre van a ser todos los colombianos, toda la sociedad, porque eh, al no haber una educación digna, donde de verdad la educación sea un derecho y no un negocio, como muchas otras cosas en Colombia, como la salud, como las pensiones, que todo es un negocio. Entonces, somos de verdad los actores relevantes, eh, eh, mal o bien, somos los afectados, ¿sí? En ningún momento se afecta a el gobierno. Si vamos a ver otros sectores que tuvieron sus protestas dentro del campo colombiano, pues también son los afectados. Todos los colombianos son afectados. No debería ser que uno para alzar la mano y decir, oiga, denos mejor educación, tiene que llegar uno a las marchas, a las protestas, a las movilizaciones, que después se derivan en piedras, en violencia, que después toman ventaja otros actores incógnitos y que ya lo vuelven su versión. Eh, en los gobiernos de esa época no querían ver por ningún lado de que las protestas estudiantiles fueran ganadoras. Entonces, se puede decir que somos todos los afectados. El contexto histórico en el que se desencadena la temática del sector social escogido, bueno, como lo dije ya, fue una etapa muy violenta. Se marcaron eh, hechos como el plebiscito de esa época. Tiene como trascendencia que fue la primera vez que participó mucha gente y en ese plebiscito, pues en realidad estaban dando un aval al Frente Nacional que era simplemente una firma ahí subtitulada de la paz y donde el Partido Liberal y Conservador simplemente se repartían el poder. Entonces, violencia, mucha violencia, la caída de Rojas Pinilla, eh, que en realidad para la época prácticamente esas protestas estudiantiles tuvieron mucho que ver para que Rojas Pinilla saliera del poder y por esa época también estaban el sector de la banca y del comercio también, como decimos, rebotados contra todo y pues hasta ahí terminó como ese ciclo. Los Aparte de eso, como bien lo dijimos dentro de los hechos históricos, pues las mujeres en esa época asisten a las urnas por primera vez, se realiza el plebiscito que fue en el 57, se realiza también el Congreso Nacional de Estudiantes, y bueno, ya sabemos que el Frente Nacional empieza a tener a partir de esa fecha ya como de verdad una relevancia dentro de la política de Colombia. Actualmente el contexto de esta temática es, en realidad no es un panorama que uno vea que es muy movido. ¿Ya? Todos sabemos que los medios de comunicación nos venden lo que quieran vendernos y uno sabe medianamente algunas cosas. Entonces ya la participación no es tan marcada, en realidad ni la salud ni la educación, como son un negocio, entonces ya los gobiernos pues en realidad no le prestan atención a eso y pues que nadie se va a meter de lleno a hacerles contrariedades, a llevar la contraria al gobierno porque pues esos también son temas muy delicados. Eh, la relación que hay de la temática con el concepto de cultura política.
Bien, nosotros se supone que al intervenir ese Estado, al intervenir ese gobierno y al querer participar, ¿cierto? Como sociedad nos nutrimos en una nueva cultura. Eh, Nosotros debemos realizar una participación activa, realizar propuestas, eh, pero pues que de una u otra manera siempre hemos sido callados, porque pues la situación del país desde hace muchos años para acá pues así lo viene evidenciando. No cualquiera va a entrar a ese ruedo, va a tomar las armas, va a tomar las armas en el buen sentido de la palabra y decir, bueno, aquí estamos y queremos empezar a hacer propuestas hacia el gobierno y que nos empiecen a dar soluciones, porque todo sigue como está. Entonces, esa sería manera de hacer como una intervención en ese gobierno y al ser escuchados, pero asimismo al ser correspondidos, pues empezaríamos a generar una cultura política y de verdad ejercer lo que llamaríamos en parte la democracia. El sector social escogido aporta a la construcción de la democracia. Evidentemente, desde esa época, desde la historia y hacia lo que es actualmente en Colombia, el sector estudiantil, pues obviamente en esa época, o sea, siempre se establece construcción, ¿cierto? De democracia, pero considero que era más en esa época que en la actual. Eh, por supuesto, ellos lograron muchas cosas relevantes para la época, pero también tenemos que enfatizar de que fue algo fugaz, de que fue algo del momento. Y pues lo mismo en el momento que de esas generaciones vayan desapareciendo sus líderes, vayan desapareciendo, pues así mismo irán muriendo esas, esas culturas, esos momentos. Hay que esperar a otros líderes. Los líderes podríamos ser todos, pero como ya lo tengo bien definido y bien claro, hacer participación política y entrar en ese terreno en Colombia es muy difícil. Yo puedo concluir que sí podríamos hacer una participación en política importante a nivel del estudiantado, porque pues eso somos actualmente. Pero sí parte de una propuesta muy general de todos los entes educativos, porque pues una sola golondrina no hace verano. Sabemos que también podemos concluir que la participación política de estas gremios estudiantil desde esa época eh, vinieron con mucha fuerza, ¿sí? Pero que digo que no lograron también su cometido porque eh, también se envolvieron fuerzas, llamémoslo así, oscuras, que no les permitieron o que desviaban sus objetivos, ¿sí? Para nadie es un misterio, por ejemplo, que en las universidades del Estado hay infiltrados que llevan estudiando años y se cambian de carrera nada más por estar ahí pendiente del estudiantado, eh, por tener monitoreado. Y esta gente es la que en últimas participa en esas protestas actuales, que actualmente las protestas dentro del contexto actual eh, se volvieron piedras y palos y el gobierno responde pues con gases. Y eso fue todo. Entonces todas esas fuerzas oscuras se fueron mezclando desde esa época y creo que también esas fuerzas eran las que ya minimizaron las propuestas, estas protestas en Colombia. Eh, y concluimos que pues desafortunadamente con violencia no se hace democracia, con violencia no se hace participación política y mucho menos una cultura política. Entonces podemos decir que no fue un fracaso,
pero tampoco fue un aporte significativo, por lo menos en esta actualidad. Muchas gracias y buenas noches.